Texto de la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Capítulo 2 del libro de Éxodo. Verso 6. Vamos a leer el 5 también. 5 y 6. 2, 5 y 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Amén. Amén a la palabra del Señor. Estaré un rato recordando la historia. Es un mensaje que tiene un empezar muy sencillo, aplicativo, pero llega un punto en el mensaje que creo atisbar que tiene una profundidad en la cual podemos ahogarnos. Así que haga el Señor su obra en nosotros y muramos ahogados en el día de hoy. El libro de Éxodo empieza hablando acerca de la historia que todos los que hayan visto El Príncipe de Egipto, todos los que hayan leído la Biblia, sabemos y tenemos memoria para estas historias, que son historias que parecen de película, porque la Biblia supera todas las fantasías. Amén. La Biblia es el libro más hermoso que leer. Todas las historias de Hollywood vienen siempre, las hermosas historias que quieren contar los guionistas y los directores de cine, siempre tienen un inicio en la escritura, siempre, todas. Porque la escritura en sí misma es la historia más grande jamás contada. Empieza el libro de Éxodo hablando de la genealogía de Jacob y los que llegaron a Egipto, acerca del paso de José a aquella tierra. El verso 8 nos dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Es un texto complejo, aunque parece fácil. Es imposible que un faraón se levantara sin conocer a José. Es del todo imposible. ¿Por qué? Porque las paredes de Egipto hablaban de él. Y los faraones comprendían y sabían la historia de su propia nación. Es imposible que ese texto nos quiera decir que ese faraón no conocía a José, no sabía de José. El Zaphnath Panea era nombrado en los anales de la historia de Egipto. Más bien, quizás quiera referirse a que ese faraón no veía en Israel, es mi interpretación, no veía en Israel las virtudes que vio en José y no los conoció. No conoció a José. No vio en ese pueblo las virtudes que tuvo aquel hombre. El pueblo se olvidó, creció, se multiplicó en desmesía en gran manera, pero se olvidó de las virtudes de aquel que estaba pintado incluso en las paredes de los palacios de Faraón. Desterraron de la historia la figura del Zaphnath Panea. Como todos sabéis, fue segundo del reino, y eso es como si, por decir algo, como si el Barcelona de aquí a 20 años olvida a Messi. Es imposible. No se podrá olvidar nunca, porque quedará escrito, habrá reportajes, los goles quedarán allí, se podrá ver en YouTube. Pero no recordaron, olvidaron a José, y es fácil, muy fácil, esclavizar a un pueblo que se olvida de José. Es muy fácil.
y entramos en la historia. Olvidarnos de lo que la Escritura enseña provocará que volvamos a la esclavitud. El pueblo crece en Egipto y el crecimiento no siempre atestigua bendición y prosperidad. Hay una palabra que dice Faraón que a mí me asustó. La palabra es esta. Cuando ve el pueblo crecer, Faraón no dice vamos a ser más fuertes que ellos. No dice tampoco seamos más en número, vamos a multiplicar, vamos a ser un ejército mayor. Dice seamos sabios. Seamos sabios. Fijaros cómo la herencia de José pasó a Faraón, pero no a los israelitas. Porque si algo tuvo José es sabiduría para ministrar. Qué contradicción, ¿verdad? El pueblo creció como los egipcios fueron sabios como los hebreos. Porque la sabiduría reside en Israel siempre. Escrito está en la palabra. La sabiduría viene de Israel. Y no quisiera yo que alguien, como se acostumbra estos días y en este tiempo, vendiera la sabiduría por la fuerza. No caigamos en ese error. No querramos ser más y menos sabios. La sabiduría precede, la sabiduría vencerá la fuerza. El dominio de la sabiduría es del pueblo de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eclesiastés 9:16 dice, mayor que la fuerza es la sabiduría. No vendamos la sabiduría, el temor, la escritura, por ser más. Las iglesias se llenan y el deseo de muchos pastores es que una iglesia crezca en número. El deseo de Dios es que crezcamos en sabiduría, en el temor del Señor. La Biblia dice que Faraón dice, seamos sabios, dice, y acontezca, no sea que acontezca que viniendo guerra, Israel también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Lo que temía Faraón, fijaros, es curioso, no quería aniquilar a Israel, quería que no se fuera. ¿Por qué? Porque lo que temía es que se fuera la mano de obra que tenía. El deseo de Egipto y de Faraón, y espiritualicemos esto un poco a ser aplicativo a nuestros tiempos, el deseo del mundo es que no te vayas del mundo cuando le sirves. El deseo de Egipto es conservándonos en Egipto mientras ya ves Israel, no importa, eres Israel pero estás en Egipto. Que bailemos en su sistema, que formemos parte de su engranaje mecánico. Llámate Israel, no importa, pero quédate en Egipto. La acción de Egipto es permitir una identidad siendo esclavizada en un sistema. Muy hondo. Voy a volver a repetirlo. Permitir una identidad siendo esclavizada en un sistema. Te permite ser cristiano mientras estés en el mundo y vivas en el sistema del mundo. Hablo de sistema, no de lugar. Bien nos tendría que hacer el Señor y recordar aquella palabra. ¿Tendríamos que salir del mundo? No. Estamos en el mundo como un lugar, pero no pertenecemos al sistema del mundo. Hemos salido de Egipto. Cantaban las hermanas, Él nos ha librado de la esclavitud, del pecado. Y cabe ya plegar y ponernos a orar y ya está. Porque solo por eso, por lo que ha hecho, no importa absolutamente nada más, nos ha librado de la esclavitud del pecado, como que estuviéramos en Egipto esclavos. Él abrió las aguas del mar y pasamos en seco. Nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y ante la sabiduría de Faraón, ante esa sapiencia diabólica, por qué no decirlo, entonces dice la Biblia en el verso 11, entonces pusieron sobre ellos, sobre Egipto, sobre Israel, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. El tributo se dobló en Israel, aumentaron las cargas para tenerlos más controlados. Yo voy a pasar esto, podríamos estar, os lo prometo, hay
aplicaciones para estar semanas hablando de esto, pero cuanto más uno se lía con el mundo, más tributo paga Faraón, y la manera de estar enredado en él es mantenerte ocupado. Quisiera decirte y recordarte que el tiempo es uno de los bienes más preciados que tiene el hombre. Amén. Y lo que pretende Faraón es constantemente robarte el tiempo, quitarte el tiempo, monopolizar tu tiempo para que se lo prestes a él. El tributo a Faraón hará a Faraón más poderoso y más fuerte. Fijaros, Israel hizo 2 ciudades para Faraón, Pitón y Ramsés. Qué pena que nuestro tributo construya Egipto. Otra oportunidad. Qué grave que Israel contradictoriamente fue quien edificó pirámides. Terrible que el reino de Dios, el pueblo de Dios, la gente que pertenece a ese linaje escogido, fueran ellos quien construyeran al enemigo. Qué pena que nuestro tributo muchas veces construya Egipto. Y quiero que entiendas esto. Es que yo no estoy construyendo pirámides. Si no dices no a Egipto, estás construyendo con él. Es así de radical la Escritura. El no decir no es estar construyendo con él. No negarse a Egipto es contribuir a su crecimiento. No decir no a vestir diferente, no decir no a hablar diferente, no decir no a criar nuestros hijos diferente, no decir no a estas cosas, es contribuir al crecimiento piramidal del mal. La acción de Dios ante todo esto, y voy a intentar ir rápido, hay mucho, es permitir la opresión de Egipto a su pueblo. Y ahora empiezo a sentir al Señor. Solo cuando la opresión fue insoportable, clamaron. Solo cuando la opresión fue insoportable, clamaron. Dice Dios en el capítulo 3, he oído la voz de mi pueblo. Solamente cuando la opresión fue insoportable, el pueblo dobló las rodillas. Faraón creía que los dominaba añadiéndoles presión, y lo que provocó fue que doblaran sus rodillas. Aleluya, aleluya. Recordaré toda mi vida el verano del 2016. Toda mi vida. No lo voy a olvidar nunca. Ha sido un verano de mucha opresión, pero ha sido un verano de una bendición impresionante. Estamos lidiando con enfermedades graves, con sinsabores, con desórdenes, con hermanos del alma que uno cuando abre la puerta piensa que Joaquín entrará por la puerta. Estamos lidiando este verano con cosas muy duras, pero solamente cuando la opresión fue insoportable, fue cuando clamaron. El hombre es llevado a sus límites para que empiece la fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Y el Señor permitirá que estemos al borde, al extremo de la extenuación y de no poder más. Pero cuando ese hombre es llevado a los límites, la fábrica de la fe empieza a generar. La fe se fabrica en los límites de los hombres, en situaciones insoportables. Así que si alguien de aquí
está pasando una situación que no sabe cómo saldrá, sepa que la opresión permitida hará que clamemos y que la fe nazca. Ante esa pérdida de sabiduría de Israel, nace la opresión de Egipto. Permite la opresión, presión, yugo de esclavitud, se aumentan las cargas, pero lejos está el resultado de Egipto, porque en vez de que decrecieran y murieran, la Biblia dice, tanto más se multiplicaban. Amargaron su vida, dice la Escritura, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, qué cosas, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Pero el látigo de Faraón, lejos de ser la arma de destrucción a Israel, fue el gimnasio preparatorio para la conquista de Canaán. Amén. Los labradores que no entendían de guerra fueron adiestrados en golpes y servidumbre para que Canaán no fuera tan duro. Las opresiones presentes son el gimnasio que usa Dios para una conquista futura. Lo creo con toda mi alma, hermanos. Ese Egipto fue el gimnasio que usa Dios para fortificar a su pueblo. Yo no sería yo sin mis ruinas. Y son las ruinas que Dios permite las que me hacen. Así que si alguien está en ruinas, sepa que ese es el gimnasio que usará Dios para hacernos más fuertes. Israel infundía miedo, porque tanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y la esclavitud de Faraón hacia ellos venía por todas partes. No querían que naciesen niños, los mataban, pero ellos más se multiplicaban, y la esclavitud era casi total, porque no pudo entrar dentro de la matriz de las hebreas. No las pudo hacer estériles. No pudieron cortar los nacimientos. Iglesia, de aquí en mayúscula, de allí en mayúscula, estés donde estés escuchando esto, la opresión no te hará estéril. Van a seguir naciendo niños. No llegaron dentro, hermanos. No pudieron hacerlos estériles. Es por esto que hay un mensaje subliminal en el comienzo del libro de Éxodo. El libro de Éxodo empieza un Israel esclavizado en Egipto, pero si os dais cuenta empieza diciendo: estos son los nombres, me se pone la piel de gallina, de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. ¿Y por qué estos nombres? Pronunciar nombres provocaba que recordaran su idioma. Pronunciar nombres hacía que recordaran de dónde venían y quiénes eran. Les recordaba la identidad, aun estando en Egipto y perdiendo el idioma. Recordar sus propios nombres era recordar el abecedario. Amén. Así empieza el libro, recordando: estamos en Egipto, pero sabemos quién somos. Amén. Cuando se citan los nombres milagrosamente, en los nombres de estos hombres están todas las letras del alfabeto hebreo. Impresionante. Recordaban quiénes eran. La Lashon HaKodesh, la lengua santa, que aunque Egipto trataba de monopolizar el pueblo y sacarle sus costumbres pronunciando esos nombres, recordaban quién somos. Aleluya. Hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Aleluya! Es bueno. Es por eso que tanto más los oprimían, tanto más ellos se multiplicaban.
Y empieza el capítulo 2 diciendo así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ni aun en Egipto rompieron la norma. No lo habéis entendido. Ni aun en Egipto se unieron en yugo desigual. Este empezar del capítulo 2 es brutal. Está diciendo, estamos en Egipto, pero uno de Leví se casa con una de Leví. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y en esa presión, guardando el mandamiento, Leví con Leví, nace Moisés. No ha habido otro, hermanos. Quien estudie la Biblia, quien estudie las Escrituras, se dará cuenta que Pablo y Moisés, no han habido otros. No han habido otros. En aquella presión nace la luz. Y aquella madre que tiene a su hijo y no puede esconderlo más porque es hermoso, y esto no se entiende, porque si es feo, ¿lo puede esconder? Es algo que no se entiende. Dicen los maestros de Israel, una cosa que no comparto y otra que sí que puedo compartir. Dice que cuando nació Moisés, ese lugar se llenó de luz, por eso dice que era hermoso. Es que un hijo guapo no lo puedes esconder, y uno feo sí. Crecía lo hermoso y no pudieron esconderlo. Y el látigo de Faraón, y esto lo he dicho muchas veces, que provocó y que aumentó las cargas y que hizo que aquellos hombres y mujeres hebreos cocieran aquellos ladrillos y aprendieran a hacer ladrillos con asfalto y brea en barro, provocó que aquella mujer tuviera una solución totalmente dirigida por Faraón. Faraón me ha enseñado a hacer una arquilla con barro. La escuela del mal en nosotros, Dios la convertirá en bien para que su Moisés se salve. Calafateó aquella arquilla. Aquellos duros trabajos dieron su fruto para el bien, salvaguardar al niño. Y lo hermoso no va a poder ser escondido porque lo hermoso crece. Hay gente que no crece en la iglesia. Lo hermoso siempre crece, hermanos. Y uno no lo puede controlar. No lo puede controlar. Es que hay tanto, pero voy a intentar ir rápido. Hay quien quiere demostrar que es hermoso y no puede porque no lo es. Y hay quien quiere esconderlo y no puede esconderlo porque lo es. Es como la Conchi, aunque se esconda. Y aquel niño fue puesto en el Nilo. Es muy grande toda esta historia. Y puesto en el Nilo, ¿entendéis? Que, claro, el Nilo, un río, no, hermanos. El Nilo era el objeto de idolatría más grande de toda la historia de Egipto. El Nilo era el abastecimiento de la idolatría de los dioses de Egipto. El Nilo lo era todo para los egipcios. Un niño en una arquilla, un Nilo infestado de caimanes, sin embargo, el niño vive. De alguna manera, Jocabed puso al niño en el río y la naturaleza idólatra del Nilo perdió poder ante Moisés. ¡Aleluya! Un niño llorando. Carne fresca para los caimanes, pero no pudieron con un niño. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, porque, dicho sea de paso, quien no se lava y no se limpia, nunca encontrará al niño. Y cuando descendió a lavarse, la Biblia dice que entonces vio aquella arquilla y dijo, dice la palabra, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una ama de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño y dice, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Impresionante. ¿Qué es esto? No se sabe muy bien por qué pensó en llamar a las hebreas para que lo criasen, luego daré mi versión. Pero lo cierto es que Moisés ya había mamado leche hebrea. Y quizás se negara a hacerlo con otra mujer. Puede ser que probaran, no quiere.
a este niño le pasa algo. Dalo a una de las hebreas a ver, siendo hebreo. Amén. No hay más. La providencia de Dios provoca que la descendencia del asesino faraón cuidara a los que debían estar muertos. Porque el niño debía estar muerto, pero providencialmente la descendencia de faraón cuidó a los que faraón trató de matar. Tenemos un Dios que nadie lo coge por sorpresa. Él no juega los dados, hermanos. Él lo diseña todo a la perfección. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y ahora entramos ya, ¿vale? La hija de Faraón le puso nombre, pero aún así ni el nombre es suficiente para cambiar una naturaleza. Aunque Egipto le ponga nombre a Moisés, no será suficiente para cambiarlo. Moisés ya mamó leche hebrea. Mamó de una hebrea, lo crió una hebrea, y ni el maquillaje ni el anillo será suficiente para cambiarlo. En aquellos días acaeció que, verso 11, ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió el día siguiente y viendo a dos hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Primero salió a sus hermanos, Moisés vestido de egipcio, anillo egipcio, maquillaje egipcio, pero cuando se desnudaba en casa veía algo que no tenían los egipcios. Voy a hablar con mucho pudor acerca de esto. Moisés tenía una marca, una señal que le decía: no eres egipcio. La circuncisión. Cuando se quitaba el maquillaje en casa, veía que no era como su hermano. Yo soy diferente. Por eso sale a sus hermanos, y la muestra de que él es diferente no es solo la señal hecha por fuera, sino que por dentro, cuando vio el abuso a un hebreo, lo mató. La evidencia de que eres es que matas a Egipto. Y si no matas a Egipto, aunque estés circuncidado por fuera, no tienes el corazón circuncidado. Una iglesia que no agrede a Egipto no es la iglesia del Señor. Los hebreos contribuían a la edificación siendo hebreos. El egipcio Moisés contribuye a la destrucción siendo egipcio. La naturaleza tarde o temprano explota. No hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Tarde o temprano la naturaleza explotará. Podremos venir al camino y hacer nuestras plegarias. Podremos predicar la palabra, podremos hacer muchas cosas. Sin embargo, tarde o temprano lo que hay dentro explotará. Oh, la leche y los cánticos de Jocabet. Oh, los cantos de esa madre, cuánto hicieron en aquel niño. Cuando se lo devolvió la egipcia providencialmente y lo siguió amamantando y cantándole los cánticos antiguos. ¡Qué cosas, qué confirmaciones! Lo primero que suelta, la primera frase que escuchamos de Moisés en toda la escritura es esta. La siguiente: ¿por qué hieres a tu prójimo? Aún no estaba dada la Torá en Sinaí, que Moisés ya se la sabía. ¡Aleluya! Había mamado la leche, había sido criado, había escuchado las alabanzas, explotaba la naturaleza de lo que era. Aún no le había dado Dios la Torá, que Él ya habla: ¿por qué hieres a tu prójimo? No había sido escrito: no matarás, pero ella sabía que eso estaba mal. Ella sabía que eso estaba mal. Oh, hermanos, la naturaleza tarde o temprano explota. No se tiene que hacer un esfuerzo. Hay gente que hace esfuerzos para ser cristiano.
Estás equivocándote. La naturaleza explota. Tarde o temprano sale. La naturaleza muestra su flor en Egipto. Lo que eres saldrá. Tarde o temprano, no se puede esconder. Y ahora, dejadme que me vuelva loco, ¿vale? Naturaleza, señal de pacto. Éxodo 2:6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo lo supo? Bien fácil. Porque cuando miró, vio una señal. Moisés, niño, estaba circuncidado. Por la señal del pacto, la egipcia dijo: este es hebreo. Egipto reconocerá a Israel en esencia. Lo reconocerá incluso en un niño. ¿Me dejáis? ¿Cómo lo vais a dejar? Un recién nacido en Cristo será reconocido por el mundo. Amén, así es. Y el mundo lo odiará. Amén. Alguien que tenga 2 días en el Señor será reconocido porque la señal del pacto estará en él. Así es. Irremisiblemente estará en él. Amén. Y los que llevan 30 años de evangelio pero no fueron circuncidados, por más que intenten mostrar su falso cristianismo, Egipto dirá: este no es de los hebreos. ¿Saben qué significa hebreo? Yo soy hebreo, no soy judío. Hebreo significa del otro lado del río. A Abraham se le llamaba así, Abraham Aibrí, el primer hebreo, Abraham el hebreo, el que va en contra de la corriente, el loco. Por eso no todos los que descienden de Jerusalén son hebreos, son judíos, pero no hebreos. Por eso el Señor, cuando está haciendo milagros, y ahora me voy del tema, pero intentaré volver, está haciendo milagros y sanaciones, a sus discípulos les dice: ¿qué pensáis? ¿Qué es esto? ¿Me acompañáis al otro lado del río? Eso para los hebreos era algo muy fuerte que estaban oyendo. Era un desafío: acompañadme a lo que no sabéis que hay, pero hay. Porque yo soy de allí. Hebreos. Egipto reconocerá la esencia de los cristianos. Te odiarán, te maltratarán. Es cuando Moisés declara lo que es matando a un egipcio, cuando Egipto empieza a perseguirlo. Porque la señal está en él. No solo es una señal física, es una señal de adentro. Mamó de una hebrea, lo crió una hebrea, es hebreo. La señal del pacto en nosotros no es la circuncisión física. Voy a tocar esto muy bíblicamente, intentaré. La circuncisión es separar, quitar el prepucio del miembro viril del hombre. El prepucio es la parte de la carne que protege el miembro viril del hombre. Escuchad esto, que es muy alto. Esta es la profundidad del mensaje. Esto es muy grande, muy fuerte. Esa señal la mandó Dios a Abraham diciendo así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Génesis 17:10. Y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, el extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Eso es para Israel solamente, para los judíos. Esto no es para nosotros, es para los judíos. Pero para los judíos de hoy también. Incluso los judíos que creen en Cristo también. Es un pacto perpetuo para todas las generaciones de judíos. Amén.
Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, no tiene fin. Y el varón incircunciso, el que no viene circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Circuncisión, así se titula el mensaje. Circuncisión. Es por eso que Deuteronomio 10:16, cuando ve que Dios que se circuncidan en lo físico pero no en lo espiritual, dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Durante toda la historia de Israel han salido muchos tiranos en contra de ella, pero si hay uno que fue devastador hasta lo sumo, alguien que es prototipo del anticristo y que instauró o provocó la abominación desoladora. La abominación desoladora es entrar un cerdo en el templo de Dios y sacrificarlo como que fuera un sacrificio divino. Antíoco Epífanes fue ese hombre. ¿Saben qué fue lo primero que hizo en Israel Antíoco Epífanes? Impresionante. Prohibió la circuncisión. ¿Saben por qué? Porque no quería que los niños lloraran. Porque es cruel coger a un niño de 8 días y cortarle el prepucio. ¡Qué bueno! Es cruel, pero es el pacto. Va a llorar, es el pacto. Va a sangrar, es peligroso, es el pacto. Antíoco Epífanes prohibió la circuncisión, igual que Roma la intentó prohibir, y los griegos también. ¡Qué manía! No podían ver cómo esa salvajada hacían los hebreos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero el Señor dijo: al 8º día, si os pudiera hablar clínicamente de los beneficios de la circuncisión, os asustaríais. Os diré algún dato. Os diré que en la peste bubónica los hebreos no cogieron la peste porque estaban circuncidados, y esto está demostrado. Os diré que cuando alguien está circuncidado tiene un no sé cuánto % más de probabilidades de no coger ninguna infección, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dijo: al 8º día. ¿Al 8º día? ¿Por qué? Impresionante. En esta época de Cafres, hace 3500 años, en esta época de Moisés, en esta época de niños, en esta época que el Señor manda, dice al 8º día, antes incluso a Abraham al 8º día. ¿Por qué? Han demostrado los médicos que en el 8º día, hermanos míos, es impresionante, hay una vitamina que al niño pequeño le crece hasta el 8º día, y esa vitamina provoca que se coagule perfectamente la sangre. Si se hace el 9º día o el 7º, puede desangrarse o tomar infección, pero al 8º día es el día exacto cuando esa criatura va a ser sana. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Circuncisión. Circuncisión. Escúchame, este es el mensaje. Circuncida tu corazón. Escuchad lo que digo ahora, que esto es muy alto, ¿vale? Dios a los suyos, tal como nacen, al 8º día, provoca en ellos una cirugía moral agresiva. Van a sangrar. Sí o sí. Y si no, no entras en el pacto. Esa cirugía va a hacer sangrar tus sentimientos, porque no será física, es en el corazón. Es una circuncisión adentro. ¿Saben? De alguna manera, escuchad, voy a ser clínico. Si la circuncisión es cortar la protección, la circuncisión del corazón es también cortar la protección de carne que tienes en contra de Dios. Aleluya. ¿Me estás escuchando? La circuncisión te desprotege el corazón. Amén. Para que Dios lo tome por completo. Amén. Para que Él sea su dueño.
La circuncisión te desprotege. Hay gente que lleva 30 años en la iglesia protegiendo su corazón de Dios. ¿Me estáis escuchando? 30 años protegiendo su corazón de Dios. Y pone la carne encima del corazón para que Dios no entre en ese lugar. Porque si Él entra, me demandará cosas y yo no quiero que me demande eso. Porque si me pide eso, no sé si se lo voy a poder dar. O te circuncidas a las buenas, o lo hará Él a las malas. Te voy a dar un dato. Circuncidarse el 8º día hace daño, pero no tanto como circuncidarse de adulto. Como pasa el tiempo que Dios quiere y no te circuncidas, como te demande algo y no lo hagas, tarde o temprano vendrá su bisturí y lo va a hacer. Va a circuncidar tu corazón. Aleluya. La circuncisión desprotege el corazón de ese envoltorio de carne. ¿Me estás escuchando? Para que Dios lo tome por completo. Para que Él sea su dueño. Era normal que Moisés, en el capítulo 3, en ese lugar de serpientes, como si Sinaí era un lugar de serpientes. Digo más, las zarzas eran el mejor lugar para que una serpiente se escondiera. Pero fíjense, Dios, a sabiendas de lo que un pastor sabe, no voy a subir al lugar de serpientes, no me voy a acercar a una zarza porque aquí hay serpientes. Dios hace que suba Sinaí a ese nido de serpientes y que vea aquella gran visión. Es normal que Moisés se acercara a calzado, porque para el pastor el calzado era importantísimo. Una serpiente así no le mordería. Era el lugar temido por sus zarzas llenas de serpientes. Pero el Señor, cuando se acerca a calzado, le dice: descálzate, quita el calzado de tus pies. Está diciendo: desprotégete. Amén, amén. Oh, Señor. Desprotégete. Déjame que yo sea tu protección. Sé que vas a pisar un lugar y te da cosa porque has visto serpientes aquí, pero ahora estoy yo. Lo domino todo, estoy yo. Yo estoy ahí. Desprotégete. Hay gente que se está protegiendo del daño que hace Dios. Porque Dios hace daño, hermanos. Sí, escuchadme, Dios hace daño. Pero el daño que te hace momentáneo es para que esa señal prevalezca perpetuamente. Desprotégete. Arranca el prepucio de tu corazón. Abre tu corazón de par en par para Dios. Hay gente que no quiere saber más porque eso le demanda más. Se están protegiendo de Dios. No te proteges del diablo. Te estás protegiendo de Dios. Gente que no quiere avanzar más. Yo tengo suficiente, mira, tengo mi familia, voy a la iglesia del camino, sé levantar la mano cuando el sisqueto lo manda, sé cuando el Mark dice eso, sé decir amén, me tomo el pacto, yo no quiero más. Estás protegiendo tu corazón. Circuncídate. Estás protegiendo tu corazón. Va a doler, pero será el 8º día. La vitamina que quería hablar es la vitamina K, pero voy a tirar esto. Si no lo dejas pasar al 8º día, dolerá mucho más. Estamos viviendo en un tiempo donde las iglesias prohíben la circuncisión. Hablo siempre en el espíritu. Se prohíbe hacer daño desde los púlpitos. Se prohíbe que el pastor coja el bisturí y circuncide. Se prohíbe. Hoy en día las iglesias son peor que Antíoco, porque él era un aborrecedor de lo bueno abiertamente. Los que predicamos la palabra debemos hacer daño a veces, pero es para circuncidar el corazón. Amén. Y cuando un padre da a su hijo, hermanos, para que sea circuncidado en hebreo, eso debe doler. Ver a un niño gritar, eso debe doler. Pero sin sangre no hay pacto. Sin sangre no hay pacto. Siempre te has creído que la sangre la tenía que poner él, ¿verdad? Te equivocas. El pacto es entre dos. Tienen que hacerse sangre los dos. La sangre la puso él y también la tienes que poner tú. Sin sangre no hay pacto. Él ya sangró. Nos toca sangrar a nosotros. Prohibir las circuncisiones es
negarse a que los niños lloren. En esta iglesia vamos a hacer llorar a los niños. Amén. Dios hace que lloren, pero los protege de desangrarse. Exponer nuestros hijos al dolor es protegerlos de enfermedades peores. Vivimos en la época transgénero. Hoy en nuestras escuelas enseñan que, disculpen la expresión, los genitales de la persona no son identificativos sobre lo que es. Es diabólico, perverso. Esto nos va a llevar a muchos de nosotros puestos en cárceles, nos va a llevar a ser azotados, etc. Vivimos en esta época donde en las iglesias da igual circuncidarse en el corazón. Pero Dios dice, circuncídate tu corazón. Amén. Dios dice, circuncida tu corazón. Él es capaz de llamar a un hombre y transformarlo en medio de un nido de serpientes. Termino con esto. En la guerra, antiguamente, dice el historiador Peter Charles, la circuncisión permitía marcar permanentemente al derrotado, dejándolo con vida para servir como un esclavo. Antiguamente, cuando un reino conquistaba al otro, mutilaban los genitales de los guerreros. Pero como eso era tan radical que perdían la vida, escogieron circuncidarlos. Eso mostraba de que eran esclavos. Dios dijo a Abraham, me mostraréis vuestra esclavitud a mí. Aleluya. Por siempre, circuncidándoos. Somos sus esclavos. Amén. Va a tocar sangrar para él. Oh, Señor. La circuncisión es nuestra protección. Hay gente que se está protegiendo de Dios. Termino. Gente que dice, yo no quiero saber porque no voy a poder hacerlo. Yo no quiero continuar en esto porque yo sé que no voy a poder. Deja que Dios actúe. Amén. Desprotégete de Él. Amén. Y si este camino es duro, va a ser dificultoso. Considerad a todos los hombres que han pasado por las Escrituras y han sufrido, pero considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Aquel que sangró por nosotros nos dice, circuncidad pues vuestro corazón. Vamos a orar.